y preguntas y dudas que tengan, ¿no es cierto? No sé cómo les fue, cuánto avanzaron, ahí vi que algunos avanzaron más que otros, pero la idea es que ahora avancemos entre todos, ¿sí? Ah, espérate que no he abierto el ejercicio. Voy a ir a buscar el ejercicio. Esta ya les expliqué al principio, pero no estaban todos. Estos apuntes, estos ejercicios, son un poco antiguos, no sé si me gustan mucho, la verdad es que no sé, porque son muy como de libro. A mí me gustan más los ejercicios más de datos reales, les decía. Pero bueno, igual todo sirve para ejercitar. A ver, voy a tener que salir a buscar esto. Quizás debiera bajarlo de nuevo de educandos. Porque me voy aquí. Propuesta, a ver, este es otro. Aquí. No sé si es. No, este es otro. Aquí, otro, pero este otro no. Este sí, ya, ok. Quizás debiera usar uno que ya tengo. Déjenme aquí. ¿Qué dice? Vamos a ponerle el nombre. Ya, creo que voy a usar este que está como rellenado para contestar, porque les explicaba que tengo que cerrar a las 18:25 porque tengo que dar una charla en Explora, y sí, pues empezar a las 6:30, así que no, eso, así que estamos un poco apurados, pero no tanto, tenemos tiempo. Así que, entonces, primero dice, bueno, vamos a agrandar esto. Dice, ¿a qué equivale el análisis de varianza completamente aleatorio? Y no sé si les he hablado de eso, cuando se comparan solo dos medias. Ya. El análisis de varianza completamente aleatorio, primero para ustedes, equivale o ANOVA de un factor. Creo que, o sea, eso está en los apuntes, pero no, parece que no, tengo la idea como que no le di importancia, no sé si le puse el énfasis. O sea, partí hablando que cuando comparamos varios grupos o tratamientos, se llama, bueno, lo que más hemos llamado ANOVA de un factor, y así lo llama R. Pero eso también se llama análisis de varianza completamente aleatorio. Y eso tiene que ver, eso de completamente aleatorio, se refiere a que este es un análisis, este es un diseño, que yo les hablé del señor Fisher, no sé si se acuerdan, que se utilizaba mucho y fue creado, digamos, para diseños experimentales. Y entonces en los diseños experimentales, la clave de los diseños experimentales, eso es parte del primer grupo y no sé si es algo que hemos trabajado, es que es la asignación aleatoria de los grupos. Eso es súper importante. Y hay, ¿no es cierto? Y la diferencia es diseños experimentales o diseños observacionales. En los diseños observacionales yo observo, y yo partí cuando leí de estos apuntes, este capítulo, con dos diseños, uno que era experimental, lo de drogas para tratamiento de la hipertensión, no me acuerdo, o una persona que iba a recoger muestras a diferentes ríos. Ese es observacional, el de los ríos es observacional. Pero siempre que yo hago diseños experimentales, la clave es que la asignación sea aleatoria. Y entonces, por eso, este análisis de varianza de un factor o ANOVA de un factor se conoce también como análisis de varianza completamente aleatoria. Ya. Entonces dice, ¿a qué equivale el análisis de varianza completamente aleatorio o ANOVA de un factor? Cuando solo se comparan dos medias. Si yo tuviera solo dos grupos y pueden hacer el ejercicio, ¿no es cierto? Equivaldría
y por aquí dice análisis y varianza completamente aleatorio, se refiere, allá, aquí, perdón, aquí la respuesta es lo que acabo de decir. ¿A qué se refiere el análisis de varianza completamente aleatorio? Y entonces la respuesta, diría yo, cuando tengo solamente, cuando se comparan dos medias, Profe, sí, perdón, es que no sé si soy yo, es que parece que hicimos otro taller. no, es que parte así o no, o esa pregunta no estaba, quizás la Es que borré yo. en la primera pregunta sale ¿a qué equivale el análisis de varianza simple o de un factor cuando solo se comparan dos medias? Ya, bueno, Pues abajo sale mención y las dos fuentes de ya, variación ya en el no, ANOVA de un factor. sí, es lo mismo. Lo que pasa es que, claro, es que ya veo que cambié aquí, o sea, les cambié a usted en la pregunta, ¿a qué equivale el análisis de varianza? ¿Sí? ¿Cómo dice? ¿A qué equivale el análisis de varianza simple o de un factor Eso. cuando solo se comparan dos medias? Ya, eso. Ya. Es que ya. ¿A qué equivale el análisis de varianza ANOVA simple? Es lo mismo, ¿sí? Es que me sirve porque todo eso, simple o de un factor, ¿no es cierto? Ya. Entonces yo me largué a hablar del análisis de varianza completamente aleatorio, es que también se conoce este análisis de varianza completamente aleatorio como análisis de un factor, ¿ya? Pero claro, yo modifiqué la pregunta para ustedes porque yo en realidad ahora hemos hablado de análisis de un factor, ¿ok? Pero sepan ustedes, no hace daño, que también este análisis se conoce como análisis de varianza completamente aleatorio. ¿Cuándo? Cuando se refiere a un diseño experimental. Se refiere a todas las... entonces voy a poner, se refiere a que todas las unidades son asignadas a tratamientos al azar y eso es un requisito de diseño experimental. Ok, eso lo podemos dejar entre paréntesis. Entonces la pregunta es, ¿a qué equivale el ANOVA simple cuando se comparan dos medias? ¿Sí? Esa es la pregunta. Y entonces la respuesta es, cuando se comparan dos medias, el ANOVA simple o de un factor, nosotros como R le llama de un factor, corresponde, ¿a qué corresponde? ¿Sí o no? ¿Me siguen o estamos desenchufados? ¿A qué corresponde el ANOVA de un factor cuando tengo dos medias? Ahí el test de Wells. ¿No? Ajá. A lo que vimos antes. Corresponde a un test de comparación de test, ¿cómo lo llama R? Miremos cómo lo llama R. Test de medias independientes. Se fijan que aquí test T para muestra o test para muestra independiente. Test. Para muestras independientes. ¿Sí? El análisis de varianza de un factor, ¿no es cierto?, que nosotros estamos solucionando ahora con un test F, con un test global, con toda esa historia, si es que yo tuviera dos medias, es lo mismo que el test T para muestra independiente que hicimos cuando teníamos dos grupos. ¿Ya? Que necesito, eso lo tienen que tener claro, es lo mismo. Y de hecho, si yo tengo dos grupos, ¿no es cierto? Y puedo, por ejemplo, podría yo leer datos de dos grupos de, por ejemplo, de medias que hubiéramos hecho un test de comparación de medias. No sé si voy a encontrar así fácil, pero podríamos ver cómo, por ejemplo, el de absorción de aceite, ¿sí? Nosotros teníamos en el absorción, teníamos
que comparábamos dos grupos, voy a cargar ese. No sé si me están siguiendo, ojalá que... Voy a cargar estos datos de absorción de aceite. Me voy a ir un rato, aunque no me sobra el tiempo. ¿Se acuerdan? Teníamos unos datos en que teníamos dos grupos y queríamos ver dos grupos, dos tipos de aceite, queríamos ver la absorción en esos dos. En esos datos que nosotros lo hicimos, ¿no es cierto? Hacíamos el diagrama de caja de la absorción para ambos tipos de aceite. La manera que teníamos de resolver ese problema era con un test T para muestra independiente. ¿Ya? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Oh, mi computador está súper pesado hoy día. Mi R dejó de funcionar. ¿Me siguen o no? Mientras cargo de nuevo el R. Ya, parece que no. Si no responden, quiere decir que no, lo que encuentro bueno. Es que, no mucho, profe. ¿Ah? No mucho. Ya, es que saben, miren, bueno, nos juntamos ayer o ya no sé cuándo con un par de compañeras a revisar sus pruebas. ¿Y qué es lo que siento? Y tienen que hacer el esfuerzo ahora para la tercera, a la tercera prueba, la tercera unidad, que tienen que ustedes tener en una cosa como esquemática, y yo les propongo que se hagan una ficha, se fijan, porque tienen que tener lo que yo, bueno, trato de traspasarle a ustedes, tipos de variable y tipos de test. No pueden, eso no puede ser como una cosa en la nebulosa, o sea, tienen que saber que si están analizando una variable cualitativa, las variables cualitativas las analizo mediante proporciones, y voy a hacer un test de proporciones. Si tienen una variable cuantitativa, las variables cuantitativas las analizamos con medias, y va a ser un test de medias. Todo eso era univariado, una variable. Después pasamos a dos variables. ¿Qué hemos visto de dos variables? La relación entre una variable cuantitativa y una variable cualitativa. Y eso era lo que les estaba contando de la absorción de aceite. Espérate. El de absorción de aceite, ¿no es cierto? Ahí tengo una variable cuantitativa con una variable cualitativa. ¿Sí? ¿Cómo analizábamos eso? Nos interesaba, voy a cargar esto de absorción de aceite, nos interesaba entonces comparar dos grupos, y así lo llamamos, comparación de dos grupos, y hacíamos primero para mirarlo, porque es muy importante siempre tener en mente la descripción de los datos, y entonces aquí la descripción de los datos era comparar dos grupos. Y es lo mismo que una variable cuantitativa con una variable cualitativa. Y aquí ya teníamos dos poblaciones. ¿Cuál es el test que usamos? Lo voy a hacer para que vean lo que contestar. El test que usamos fue el test de comparación de media. Voy a hacer el test de comparación de media para muestra independiente, asumiendo igualdad de varianza. ¿Sí? Un test bilateral. Así rápidamente, no me acuerdo bien si fue eso, yo creo que sí, que eso fue lo que hicimos. Ahí el test T, el valor P de ese test T, nos da 0,027. Entonces me dice que hay diferencia entre el tipo de aceite, ¿no es cierto?, animal y vegetal. Y habíamos llegado a esa conclusión. Ya. ¿Qué es lo que les estoy tratando de explicar? Es que el análisis de varianza de un factor es lo mismo que esto cuando tengo dos grupos. Y yo puedo entonces hacer una ANOVA de un factor, voy a cerrar la puerta, para esto. Y eso voy a hacer. Un segundo. ¿Sí? Sí. Llévate la llave y deja cerrado ahora, eso sí. ¿O no? Eso ya, ok. Eso, ya. Súper, ya, chao. Ya, perdón por la interrupción. Ok.
Entonces, estábamos aquí. Comparación de media, me voy a R. Entonces estaba, ya, aquí, ¿se fijan? Y el valor P de este test F, que ustedes dicen, pero ¿cómo este es un test F? Sí, lo que pasa es que el test F es una T al cuadrado, o sea, están relacionados el F con el T. Entonces, si yo por alguna cosa extraña, ¿no es cierto?, no quiero, no sé, o se me trabó el R, ya no hace test de comparación de medias. Si tengo dos grupos, lo que hago es lo mismo. Hago la F, o sea, hago ANOVA de un factor para dos grupos, que sería el caso simple de ANOVA de un factor. ¿Sí? Sí. Sí, profe. O sea, Ya. eso era lo que se hacía como en el primero, ¿no? O sea, ¿Cómo? Uy, nada, profe, nada, profe. Está bien. Entonces aquí, si tengo dos grupos, el STT, o sea, tengo un solo valor P, no hay más que comparar, porque es una sola pregunta. ¿Hay diferencia entre las medias, sí o no? Ya, vamos a asumir que esa, y de hecho el F, se fijan, no me pregunta si es unilateral, eso lo hace la T, la F no. Simplemente, ¿hay diferencia, sí o no? H0 no hay diferencia, H1 hay diferencia. ¿Ya? Entonces, ok, ya, esa es la 1. La 2 después dice, y esta es un poco teórica, ya la conversé con un grupo, dice, mencione las dos fuentes de variación en el diseño completamente aleatorio. O para usted en los apuntes dice, debe decir en el ANOVA simple o de un factor, que lo debo haber modificado. ¿Ya? Ya. Sí, debe decir algo así. Entonces, ¿cuáles son las dos fuentes de variación? Yo les presenté un ejemplo de malezas, ¿no es cierto? Y habían, qué sé yo, 0 malezas, 3 malezas, 6 malezas, no me acuerdo, y eran plantas de tomate y se veía la altura de la planta de tomate y eran 3 o 4, 3 parece, fertilizantes. Y ahí hablamos de las fuentes de variación. Y yo hablé de la fuente de variación entre los tratamientos, que esa es la que yo quiero detectar. Yo quiero que entre los tratamientos haya mucha diferencia para encontrar diferencia entre los tratamientos. Y la otra fuente de variación es dentro de los tratamientos o intra, como dice ahí, que le llamamos variabilidad residual, que es la que yo no sé por qué, o sea, las plantas de tomate para una misma fertilizante no crecían todas iguales. Y eso es así, intra. ¿Ya? Eso es un poquito más teórico y yo lo vi en clase, no voy a hacer este tipo de preguntas en la prueba, pero es importante para repasar, me gusta porque para hacer las preguntas como de otra manera, me sirve para explicar, insistir un poco en algunos conceptos. ¿Ok? Pregunta 3, yo espero que vayamos bien, si no me avisan, dice, escriba la hipótesis de todo el rato de una ANOVA simple de un factor, ¿sí? O de un factor, sería, no, escriba la hipótesis de una, ¿sí? De un análisis de ANOVA simple de un factor, en el caso de comparar 3 tratamientos, ¿sí? A, B y C. Voy a poner 3 tratamientos, A, B y C, ¿sí? Y bueno, ¿no es cierto? Alguien me preguntó, no sé si todos tuvieron claro cuál es, ¿no es cierto? La hipótesis como central, que le llamamos hipótesis global, es la que pregunta inicialmente si hay diferencia entre los tratamientos. No pregunta cuáles son distintos, simplemente hay diferencia. Y entonces esa es la que, si hay diferencia, yo continúo. Si no, llegamos hasta ahí. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Gracias. Y ahora entramos al ejercicio, ¿sí? A los datos que les di.
Y entonces este estudio, aquí está, este estudio, ¿no es cierto?, es para determinar el efecto del tipo de almacenaje, ¿no es cierto?, en el contenido de humedad de arroz. Y esto de 1 y 2, bueno, sirve después, no sé si me gusta, la verdad es que casi, algunos lo usaron para después escribir solo 1, 2, 3, 4, está bien. Entonces, dice, contenido de humedad. Primera pregunta, antes de, dice resolver paso a paso, o lo que sea. Primera pregunta para ustedes. Indique cuál es la variable. Podría decir, o podría preguntar qué variables, o cuáles son las variables de este análisis. Entonces voy a poner cuáles son las variables en este análisis. Ups. El contenido de humedad y el tipo de recipiente, ¿no? Eso, El tipo de almacenaje. claro. Ya. Y además identifique la X y la Y. ¿Ya? Entonces los tipos de variable, ¿no es cierto? Uno es el, da lo mismo el orden, el tipo de almacenaje, ¿no es cierto? Una variable va a ser el tipo de almacenaje, ¿sí? ¿Qué tipo de variable es? La I. ¿El tipo de almacenaje? A ver. Y el contenido de humedad. El contenido de humedad debería ser la I, ¿o no? El contenido de humedad es la respuesta, ¿sí? Ya, el contenido de humedad, que es una variable cuantitativa, acuérdense que yo todo, el origen de todo aquí es si la variable es cuantitativa o cualitativa. Y aquí la I es cuantitativa, el contenido de humedad es cuantitativa y es la I, y el tipo de almacenaje es una variable, ¿no es cierto?, cualitativa, ¿sí? Y es la X, ¿ok? Ya. Eso es bueno retomar todo eso porque todo eso tiene que estar bien integrado. Ya. Aquí, fíjense que yo aquí también cambié un poco la pregunta porque puse resolver paso a paso el análisis. En las preguntas que tenían ustedes, tenían preguntas concretas. Y tenemos que saber hacer ambas, contestar la respuesta de ambas maneras, digamos. Y entonces, ya, aquí los datos están codificados con números, eso aquí no. Ya, eso no ocurrió aquí, así que lo vamos a borrar. Ya. Ok. Entonces, respuesta, y quizás puedo poner respuesta, ¿no es cierto?, más grande allá. Entonces, la respuesta se refiere al análisis paso a paso, ¿sí? Ya, lo que hicimos antes de preguntar cuáles eran las variables previas. Entonces, lo primerísimo siempre es cuál es la hipótesis, ¿sí? Y entonces establecimos la hipótesis de interés, se refiere a comparar las medias, aquí yo ya no le puse con numerito, pero sí está bien si ponían los numeritos, y entonces aquí le puse la media de PC, plástico compacto, PT, plástico tejido, papel y cáñamo. Todas esas 4 son 4 grupos que queremos comparar, ¿no es cierto? Y en H0 es que son todas iguales, y en H1 es que al menos un par de medias es diferente. ¿Sí? Esa es la hipótesis que llamamos global. ¿Sí? En este caso, qué sé yo. En este caso la llamamos hipótesis global. Porque no es la única de interés, digamos, porque después me interesa comparar las medias, 2 a 2, si es que hay diferencia. Ya. Y aquí donde mu es la media de humedad de los tipos de almacenaje, de los 4 tipos de almacenaje. Y entonces después, paso a paso, establecemos el nivel de significación,
alfa, 0,05 o 5% o 95% confianza, todo eso es equivalente. Después describimos los datos, ¿no es cierto? Y yo de repente digo, uso la expresión, describo los datos según el diseño o según la pregunta. Porque no, eso es lo que ahora tenemos más datos, tenemos dos variables, perdón, y entonces podría yo describir la variable cualitativa, describir la variable cuantitativa, que eso siempre lo hago. Pero aquí ya me enfoco en cuál es la pregunta de interés. Y entonces la pregunta de interés y la descripción de la pregunta de interés se refiere a comparar estos 4 grupos. Y lo primero que me interesa mirar, ¿no es cierto?, es este gráfico, el gráfico de caja. ¿Sí? Siempre lo primero que me gusta mirar es el gráfico de caja, porque con eso me hago una idea de qué está pasando. ¿Y qué está pasando? Vemos que como que hay una relación como de orden, ¿no? Entre más compacto es el embalaje, el plástico compacto es compacto, ¿no es cierto? Parece haber menos humedad, aunque igual observamos como mayor variabilidad en este plástico compacto, y que después el de cáñamo aparece con más humedad, pero parece más homogéneo. Son poquitos datos igual. Pero bueno, entonces, siempre, ¿qué nos interesa? Comparar las medias, la variabilidad y la presencia de extremos, que pudieran ahí estarnos complicando el análisis. Y aquí debe haber, aquí yo escribí algunas observaciones o comentarios. La humedad aumenta según, o voy a poner la mediana de humedad, ¿no es cierto? Mediana. Entonces voy a poner aquí comentario del gráfico, ¿no es cierto? La mediana de humedad aumenta según el tipo de embalaje, de plástico a cáñamo. La variabilidad, dice, disminuye según el tipo de embalaje, ¿sí? Pareciera que así como aumenta la humedad, disminuye la variabilidad, y existen valores extremos, siempre tenemos que estar pendientes de esos valores extremos. Ya. ¿Sí? ¿Me siguen? Voy, lo siento, pero necesito porque ya. Medidas de... No, ¿Qué? Dígame. Mira. Sí, Ah, no. No escucho. Sí, la sigo. O sea, sí. Ah, ya, súper. Ya. Pero no entiendo por qué usted le dio distinto al gráfico. O sea, a mí me dio igual, pero está desordenado. Ah, ya. Es que ya. Vamos a tener que trabajar eso. Claro, claro, claro. Eso se cambia, pero no voy a alcanzar. Es que ya me quedan solo 2 minutos. Sí, profe. Después Vamos le a tener, ¿sabe? Eso se cambia, pero les digo al tiro para que lo hagan. Seguimos el martes, bueno, el martes tengo un nuevo tema igual, pero igual no, si estamos bien de tiempo. Pero fíjate ahí en datos, ya lo hemos hecho eso, modificar variables del conjunto de datos activo en reordenar niveles de factor. Y ahí, en el tipo, lo que usted le pone es que la quiere saber escribir. Bueno, perdón, es que yo tengo los otros datos, no he leído estos datos todavía, pero ahí lo mismo, lo reordena. ya, sí, Eso, ya lo pillé. Sí, ya lo hemos Ahí hecho. tenemos que poner cuál es el... Sí, Eso. ya. Gracias, profe. Ya. Aquí, en esto que se los voy a subir, verifiqué normalidad, a pesar que en los apuntes, en los ejercicios decía asuma normalidad. Bueno, aquí la verifiqué igual, y revisen si lo pueden hacer y les salen los mismos valores, debieran poder hacerlo. Ya pasamos por la normalidad. Lo que no me puedo saltar es la homoceasticidad, esa sí que no la puedo asumir, tengo que verificarla. Y la homoceasticidad se refiere a la comparación de varianza. Aquí fíjense que yo solo escribí sigma, pero sigma cuadrado es equivalente, y entonces la hipótesis aquí es de las varianzas,
pero es similar a la de la media, pero para las varianzas, y usamos el test de Levin. Y el test de Levin, no sé si está correcto, yo vi, me salió 0,3038, verifiquen con lo que les salió a ustedes. Y ahí entonces la conclusión, porque ya me tengo que ir, es que se cumple el supuesto de homoceasticidad. Y entonces, ahora que se cumplió, puedo ir a comparar las medias. ¿Y qué pasó cuando comparo las medias con el TCF de análisis de varianza? Menor se rechazaba, ¿no? ¿Ah? Se rechazaba H0 porque daba menor a... ¿Dónde a está? 0,5. ¿Homoceasticidad o medias? No, en el media. A nosotros nos dio menor que 0,05. Sí, sí, eso estoy diciendo. No había llegado todavía, pero sí, se rechaza H0. Yo estaba primero en la homoceasticidad. Ahora en las medias dice que hay diferencia, y lo que necesitamos hacer después de ver que hay diferencia son las comparación de media. ¿Sí? Y para eso hacemos el test de Tukey, ¿no es cierto? Y ahí con las letritas, y espero que hayan podido hacer el gráfico de media. ¿Sí? Ya. Profe, eso no lo supimos hacer con mi compañera. ¿No? Ya. No. Ya, pues ese, bueno, es en gráfico, lo voy a tener que dejar, pero aquí, en gráfica de medias, ahí, claro, aquí me pregunta absorción, igual me lo puede hacer. Sí, yo no le conecto los perfiles, pero aquí me lo va a hacer para las dos medias, eso no lo habíamos visto con dos medias. En realidad lo deberíamos haber visto. Ya, pero ya no puedo seguir, lo siento por estar tan apurada. Ah, profe, entonces después le pregunto